Ayúdanos a profundizar siempre en estas verdades para poder nosotros crecer como hijos tuyos. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a... El hermano Uber no está, no va a estar por 2 semanas, así que vamos a continuar con el capítulo número 6. Vamos a estar mirando el párrafo número 3. Les leo el párrafo número 3. Vamos a llevarnos todo el párrafo 3. Dice estas palabras. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante la generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, sirviendo del pecado, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Este es, de hecho, yo considero que este capítulo 6 es un capítulo muy importante que nosotros podamos entender. En el momento que usted entiende el capítulo número 6 de la confesión de fe, o sea, en el momento que usted entiende lo que es la depravación total, porque en definitiva el capítulo 6 trata acerca de la depravación total, usted puede entender perfectamente la necesidad que tiene Cristo. Y este es el primer paso siempre del ser humano, ¿no? De hecho, sabemos que lo primero que sucede es que el Espíritu Santo te convence de juicio y de pecado. Y en ese convencimiento es cuando te das cuenta de quién tú eres, cuál es tu condición y la necesidad que tienes de un Salvador. Y el párrafo número 3 viene a estar hablando en este caso de manera particular de algunos aspectos que creo que son importantes tratar. Ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de los asuntos que se trata es a Cristo como la cabeza federal, poder entender un pacto, o sea, hablar un poco acerca del pacto de obra. También nos lleva a entender nuestra naturaleza pecaminosa y cómo la recibimos, en este caso por parte de Adán. Vamos a adentrarnos un poco en los textos, ¿verdad? O sea, en el texto que nos ocupa hoy y veamos cómo nosotros podemos o por qué es tan importante entender esto. En este estudio básicamente nos vamos a centrar en la enseñanza de la confesión de fe que está ahí en la caída del hombre. Vamos a estar analizando la representación federal, que es lo que estaba yo comentando hace un momento, la imputación del pecado, lo que es imputar el pecado, la depravación total y la necesidad de un redentor. Veremos también la urgencia de la gracia soberana de Dios para poder salvar al hombre. O sea, si no existe lo que es la gracia, simplemente no puede haber salvación. Y esto es lo que vamos a estar de alguna manera tratando. Lo primero que el párrafo nos viene exponiendo es precisamente el hecho de que Cristo es nuestra cabeza federal, o sea, viene a representarnos a nosotros como seres humanos. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza federal? O nuestro representante, Adán, nuestra cabeza federal. Adán como cabeza federal, que viene a representar. Y esto indica que los actos de Adán afectan a todos los que preceden de él. Para poderlo entender, yo siempre lo ilustro, yo creo que en más de una ocasión yo les he ilustrado esto. Esto básicamente se ilustra, una de las maneras de ilustrarlo, es cuando los reyes van a la guerra. Cuando los reyes van a la guerra o cuando un país está en guerra, fue a causa de que 2 o 3 personas, o sea, en este caso el rey decidió ir a la guerra, pero involucró ¿a quién? A todo un país, porque él es el representante, en este caso, federal. Si ustedes leen en Romanos, por ejemplo, la carta a los Romanos, el capítulo número 5, los versículos del 12 al 21, va tratando de una manera bien clara todo esto, ¿verdad?, de Adán como cabeza federal. El capítulo número 5, los versículos del 12 al 21.
Por ejemplo, el versículo número 18 nos dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. En este caso nos estamos centrando en Adán, ¿no? Porque aquí Romanos viene poniendo a Adán y a Cristo. Mirando como Adán precisamente viene a hacer esto, ¿verdad? En este caso Adán no actuó como individuo aislado, sino como cabeza federal representándonos, ¿verdad? Cuando Adán pecó, sus consecuencias afectaron a toda la raza humana y el pecado entró al mundo por un hombre. En este caso es Adán. Bueno, ahora más adelante les voy a hablar acerca de esto. Que también involucra el hecho de que Adán haya sido cabeza federal. En este caso, Adán falló a lo que nosotros conocemos como el pacto de obras. ¿En qué se llama o qué nosotros llamamos como pacto de obras para poder comprender? Se le llama al hecho de que, en este caso, ¿verdad? Porque la vida y las bendiciones para Adán dependían, en este caso, de la obediencia a la ley o al mandato de Dios en su estado original. O sea, Adán y Eva tenían la prerrogativa de poder decir, sí, yo creo, sí, yo voy a seguir obediente y no iban a caer de ese estado. Ahora, ellos, de alguna manera no, ellos simplemente desobedecieron, transgredieron la ley y por eso es que se le conoce como pacto de obra, porque tenían una santidad, en este caso, no probada. Y esto, a causa de esa desobediencia, es que ellos vienen a hacer, o nos es imputado así el pecado a nosotros. Primero Corintios capítulo 15, versículo 22, dice estas palabras, porque así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, que el concepto de representación federal es crucial para entender la caída del hombre y a la vez la salvación de Cristo. Cuando yo entiendo el concepto este de representación federal, puedo entender ahora por qué yo soy pecador. Yo puedo entender ahora por qué, cuáles las causas por las cuales nosotros nacemos o somos con esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo importante en todo esto, porque sí, normalmente escuchamos, todos somos pecadores, lo normal que siempre tenemos en nuestra mente, ¿no? Es cierto que todos somos pecadores, es cierto que cada uno de nosotros pecamos y lo hacemos, pero tenemos que entender cuál es el origen. Y el origen está basado, en este caso, en Adán, como esa cabeza federal, como ese hombre representativo, es la palabra que nos puede ayudar más a ilustrar. Lo otro que nos enseña este párrafo número 3 es la idea de la imputación del pecado. ¿Qué significa imputar el pecado? O sea, es atribuir o acreditar a la cuenta de alguien. Por la transgresión, en este caso de Adán, toda la humanidad nace bajo la culpa. Porque como Adán era representativo, ahora nosotros también nacemos con esa culpa y nos es precisamente imputada a cada uno de nosotros. Y esto nos hace legalmente culpable. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de legalmente culpable? Es la responsabilidad ante la ley de Dios. Desde el momento en que Adán peca, toda su descendencia queda bajo la ira y la condenación de Dios. Romanos, si ustedes van a Romanos capítulo número 5, versículos 18 y 19, dice, así que como la transgresión de uno vino la consecuencia de todos los hombres, por la justicia de uno vendrá a todos los hombres la justificación de vida. Y el Salmo número 51,
Salmo 51, versículo número 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Nuevamente, esto nos lleva a ver la necesidad que tenemos de ser justificados en Cristo. Nadie puede reclamar inocencia por buenas obras. Nacemos simplemente culpables. Y aquí es donde podemos hacernos una pregunta para abrir un debate. ¿Es un niño recién nacido culpable? ¿Sí o no? Es culpable. Porque el pecado de Adán como cabeza federal le ha sido imputado. Le ha sido imputado. Ya no sé si después más adelante ese tema se va a tratar. Y el hecho de que haya sido imputado lo hace también culpable. Esto no son las cosas que muchas veces no, ¿cómo decir? Nos cuesta trabajo, ¿no? Digerir. Nos cuesta trabajo poder entender, porque muchas veces queremos ser mucho más misericordiosos que Dios. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos entonces una naturaleza corrompida, ¿verdad? Que es el otro aspecto que trata de alguna manera este párrafo. La corrupción de la naturaleza humana. No solo recibimos una culpa legal, porque no es solamente porque Adán pecó, este pecado me es imputado a mí y yo soy declarado culpable, sino que también nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es lo que podemos entender como depravación total. Significa que esto significa, cuando hablamos de depravación total, estamos hablando de que todas las facultades, o sea, razón, emociones y voluntad, están afectadas, en este caso, por el pecado. Y no significa de que usted, e incluso de que usted no puede hacer cosas que no son buenas. Cuando estamos hablando de esa depravación, estamos hablando de que usted en su depravación siempre aún las cosas buenas las va a hacer para su propia gloria, para su propio reconocimiento. Y estos son los puntos donde uno tiene que apelar, ¿no? Y entender el porqué de la necesidad de un redentor. Si ustedes van a la carta a los Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3, dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, y que por naturaleza éramos hijos, perdón, hijos de ira. Por lo tanto, para llevarle en el orden, y ustedes puedan ir viendo las cosas tal y como nos va presentando en este caso de la confesión. Adán, cabeza federal representativa, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Ya lo entendimos ya? Como cabeza representativa, la causa legal por la cual Adán es culpable, me hace a mí también culpable. Pero no me hace solamente culpable porque me ha sido imputado, sino porque también ahora yo nazco con una naturaleza pecaminosa y estoy totalmente depravado. Ahora, esto de alguna manera, la naturaleza pecaminosa, la depravación total, mirando esta doctrina, ¿no?
nos explica por qué el hombre ha dejado se ha alejado por sus propios medios. Jamás buscará genuinamente a Dios. El hombre natural nunca va a buscar a Dios. ¿Y cómo nosotros, en este caso, recibimos esa naturaleza? Porque es lo más interesante. El pecado es transmitido por generación ordinaria, o sea, de padres a hijos. Es como, es que la palabra enfermedad no cabe. Digamos que es el virus que uno tiene ahí, es el virus ese del pecado. No hay cosa. Lo que quiero es decirle, hermano, que lo estamos heredando desde Adán hasta hoy. Y esto ocurre mediante precisamente la procreación normal. No es simplemente por imitación. Porque muchas veces, y esto es algo bien interesante, pensando en incluso lo que el mundo hoy propone. Muchas veces creen que las personas son buenas o malas por imitación. Y eso es un error increíble. Usted puede tener niños, dos gemelos, los van a criar igualitos, como gemelos. Y no van a ser iguales. Su naturaleza no va a ser igual, no van a actuar de la misma manera. Perdón. Ay, qué picazón tengo en la nariz. No van a actuar de la misma manera, no van a ser absolutamente, incluso de esos niños puede haber uno que sea más mala cabeza, o mucho, vamos, para llamarle las palabras suaves, ¿no? Mucho más mala cabeza que otro. ¿Sí o no? ¿Y a causa de qué es esto? A causa de esa depravación total. No se trata de que lo hayan criado ni que ellos van a imitar el medio donde se desarrollen. Hay personas que pueden nacer dentro de un medio hostil, por llamarle de alguna manera, pero en la gracia común del Señor ha querido que no sean tan depravados quizás como sus padres. Y usted ve que actúa y viven de una manera moralmente mejor que la que ellos pudieran haber heredado. O sea, de la que ellos podían haber sido transmitidos, no es heredado. Ahora, la naturaleza pecaminosa no depende de eso, sino que es algo simplemente heredado. Y este es un tema bien difícil. Y les voy a lanzar la pregunta. Quizás algunos la hayan escuchado ya. Porque esto nos trae a pensar si la naturaleza pecaminosa la heredamos de los padres, entonces el origen del ser, del alma, ¿dónde sale? ¿Dios nos crea nuestra alma? ¿O el alma es algo que se hereda? No, pero son sí, pero son las ligas. Estas son las cosas que hay que hablar, ¿no? Las ligas, para que aprendan. ¿De dónde salimos? En los sábados. ¿Sí? Pero se han puesto a pensar en eso, hermano. ¿Cómo ustedes le responderían? Si alguien le dice, bueno, entonces, si Dios está creando almas pecadoras, ¿no?
Si usted, o sea, debe tener una respuesta. Son las cosas que uno tiene que... Hay dos posturas al respecto, es cierto. Hay dos, no, hay tres. Hay una que yo la descarto así descartada porque es la que cree en la reencarnación, gracias. En la reencarnación. La otra es, una es el supralzarismo, no, la lengua se me enreda. Una es la creacionista y la otra es que es la que yo creo, fíjense, la que no me acuerdo. Después se las recuerdo. Sí. No es que no me acuerdo ahora cómo es que son nombres teológicos. Bien, lo que voy a tratar de explicar es esto. Y cuando le estoy diciendo esto, hermano, es que hay personas que creen desde las dos, o sea, teólogos que creen desde las dos perspectivas. ¿Ok? Teólogos serios. Es la palabra que quiero usar. Algunos creen y muchos piensan que, por ejemplo, que Dios sigue creando. Pero en este caso, crea el alma, pero la naturaleza, en este caso pecaminosa, sí es transmitida por los padres. No crea a esa alma pecadora, sino que es algo que los padres le engendran. Y esto ayuda a la hora de poder entender a Cristo, el nacimiento en este caso de Cristo. Otros consideran que viene por parte de los padres esa naturaleza, que es heredada y se transmite desde los padres. Cuando estamos hablando entonces, esta tiene como argumento, a mi criterio, ¿no?, que es la que más me satisface a mí, cada cual puede pensar, cualquiera de las dos está bien. Responde muy bien y se ajusta muy bien el pensamiento de que Génesis capítulo número 1 y 2 dice que Dios terminó todas las obras de la creación, por lo tanto no está creando almas. Si Él terminó de crear, creó. Y a la hora de responder al tema de cómo heredó, por qué Cristo puede nacer sin pecado, es que en este caso Cristo es concebido por el Padre. O sea, por el Padre Celestial. Y por la gracia simplemente fue una excepción y no tiene que ser la continuidad. Y responde a la idea de que entonces Dios no es quien crea a las almas pecadoras, porque el pecado es un problema espiritual y del alma. Son dos posturas que existen, pero en definitiva ustedes tienen que pensar al respecto, ¿no? Y la idea por donde va la confesión de fe, yo la veo más bien por esta que no es la creacionista, aunque, vuelvo y repito, muchos son creacionistas. ¿Ok? La realidad es que si heredamos el pecado de nuestros padres, nunca viene de parte de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Seguimos acá, ¿no? Esto nos ayuda a entender la condición desesperada del hombre caído. Y es imposible entonces salvarse por sí mismo. No, o sea, esto es lo que nos lleva a saber esto. Miren, Adán cabeza federal, ¿no? Legalmente la culpa nos ha sido imputada, imputación del pecado. Pero no solamente por la imputación somos culpables, sino que también, o sea, estamos totalmente depravados. Tenemos esa depravación la hemos recibido a causa de la herencia. Se dan cuenta que es todo una cadena, a causa de la herencia del pecado.
Y como estoy depravado, como estoy en ese punto tan mal, yo no puedo buscar a Dios. Y es imposible que por mí mismo o alguien de la raza humana, a no ser que haya sido Cristo, pudiera salvarnos, porque todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores. Por lo tanto, nuevamente, si no está la intervención divina, no hay manera de salir de esa condición. Ahora, las consecuencias del pecado, porque en definitiva hemos visto cómo llegamos hasta acá una y otra vez, pero es que hay que también entender cuáles son las consecuencias que tiene el pecado. ¿Cuáles son? Desgracia espiritual, temporales y, ¿qué más? Eterna. La confesión nos dice, siendo ahora concebido en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado y sujetos, ¿a qué? A la muerte. Cuando estamos hablando de la desgracia espiritual, ¿qué significa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de la separación de Dios, ceguera espiritual, esclavitud del pecado. O sea, las consecuencias del pecado traen consigo que yo esté separado de Dios, que yo no soy capaz de ver a Dios. Lo hemos estado mirando ahora en Marcos, que no puedo simplemente escuchar a Dios. Y por ende, esto me convierte en un esclavo del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias temporales? Son esas que vamos a estar viviendo acá mientras estemos en la tierra. ¿Cuáles son? Sufrimiento, enfermedades, dolores, desórdenes sociales, etcétera. ¿Cuáles son las eternas? Castigo final y el infierno. Todo esto es lo que desencadena simplemente el pecado. Toda calamidad humana tiene su raíz entonces ¿dónde? En la caída de Adán. Y por lo tanto, nuevamente, fíjense que cada diapositiva le vengo poniendo lo mismo. Nuevamente, solo en Cristo hay restauración plena y final sobre la victoria del pecado. Ahora, esta victoria implica, porque esto también tenemos que entender, que ya yo quedo libre de las consecuencias temporales y esta es otra de las preguntas que vamos a lanzarle ahora. ¿Hemos creído en Cristo ya no? Si hemos creído en Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si he sido liberado de la esclavitud del pecado, implica que yo he sido también liberado de las consecuencias temporales del pecado. ¿Sí o no? Ahí, no. No, porque hoy seguimos enfermándonos. ¿Sí o no? Hoy la humanidad sigue teniendo desgracias. De hecho, hoy seguimos nosotros, ¿qué cosa? ¿Pecando? O sea que todavía estamos enfrentando las consecuencias de eso. Ahora, a las eternas, ¿tendremos nosotros consecuencias que hemos creído en Cristo? ¿Consecuencias eternas? No, ahí no. Porque hemos sido ya salvados, ¿no? Perfecto. Ahora, todas estas cosas siempre apuntan a algo y es la manera en que de alguna manera culmina este párrafo número, ¿cómo se llama? 3. Fíjense para que ustedes vean cómo es que termina. Vamos al párrafo número 3 rapidito, nuevamente, al final.
¿Qué dice? A no ser que el Señor Jesús nos libere. Esto, o sea, el hecho de estar en este punto de desesperación, que no tenemos manera de salir, ¿por qué? Porque fíjense que no hay manera, hermano, no hay manera de escape con el pecado. Empezamos porque somos judicialmente culpables, porque Adán fue cabeza federal. ¿Sí o no? Ya eso por ahí somos culpables. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Estamos hablando de que nacemos entonces con una naturaleza, o sea, nosotros tenemos entonces una naturaleza pecaminosa y que estamos corrompidos. No hay manera de escape, porque estamos corrompidos, no hay nadie que no esté bien. Y llegamos a esa corrupción a causa, en este caso, de la herencia pecaminosa. Por lo tanto, la raza humana en su totalidad está corrompida. Las consecuencias están muertas en sus delitos y pecados. Por ende, cuando estamos hablando de que están muertas, están separadas, van a enfrentar consecuencias temporales, que ya las estuvimos viendo, pero también lo que merecemos es las consecuencias eternas. Y todo esto hace que sea necesario un redentor. Porque el hombre por sí mismo, no había nadie que pudiera resolver ese asunto. Porque todos nacen pecadores, porque a todos se les imputa el pecado. Entonces, era necesario que alguien viniera a salvarnos. Ese es el problema y ese es el key del asunto. Y como cabeza representativa a Adán, el Señor manda al segundo Adán, en este caso, Cristo. Y es en Él donde nosotros ahora podemos hallar esa restauración. Y este es lo que nosotros entendemos como el último Adán, que trae justicia a la vida a los que creen. Su muerte expiatoria y resurrección es la base de nuestra reconciliación con Dios. Dice Romanos 5:17, el capítulo 5 habla tanto de la imputación del pecado como de la justicia. Dice, reinará en vida por uno solo, Jesucristo. La salvación, hermano, es únicamente por gracia, por medio de la fe. El hombre necesita un salvador divino, no un simple reformador moral. Porque nuestro problema es más profundo que cualquier otra cosa. Conclusiones. Aquí están. El pecado original explica por qué todos estamos caídos y necesitados de la redención. Otra cosa, hermano. Ese pecado original o ese pecado imputado, me acordé ahora, muchas veces, por ejemplo, nosotros los latinoamericanos tenemos una influencia del catolicismo muy grande. El bautismo infante de los católicos, teóricamente, es para poder borrar el pecado original. Esa es la causa de que ellos bautizan. Nada te puede sacar de ese pecado original. Conclusiones. El pecado original explica por qué todos estamos caídos y necesitamos de la redención. La culpa y la corrupción heredada de Adán nos hace incapaces de agradar a Dios. Solo Cristo puede liberarnos del pecado y de la condenación eterna. Y nuestra respuesta, ¿cuál es? Humillarnos, arrepentirnos y creer en el Evangelio, viviendo en gratitud por la gracia de Dios. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y por eso es que, sí, traducianismo, gracias. Sí, el traduccionismo es la otra postura que representa, o sea, está el creacionismo y traduccionismo. Esto, de alguna manera, es lo que nos enseña el párrafo número 3 del libro del capítulo número 6 de la confesión que estamos tratando. ¿Quiénes somos, hermano? Cuando usted entiende quién es el ser humano, entiende cuán necesitado está de Cristo. Y entiende que solo Cristo, porque muchas veces decimos las cosas, es solo Cristo nuestra salvación.
No lo podemos entender solamente desde un cliché, como algo que nos aprendimos. Porque solamente Cristo es mi solución. ¿Por qué solo Cristo puede ser nuestra solución? Por nuestra condición depravada. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra condición. Y gracias, Señor, porque nos muestras, nos abriste los ojos para entender que estábamos perdidos y sin ti no somos nada. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Si no fuera por Él, hoy estuviéramos todavía condenados. Recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra, recibe tú toda la adoración. Y gracias sobre gracia, porque nos rescataste sin merecerlo, porque todos somos merecedores simplemente del infierno. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Padre. Amén. Bien, hermano, la semana que viene vamos con el